2 segundos. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva transmisión de la Fundación Ecuatoriana para el Síndrome de Turner. Esta noche tenemos el doctor Patricio Latorre, que le agradecemos mucho el acompañarnos esta noche. Y bueno, gracias doctor por estar aquí, bienvenido. Muchas Él es graduado bienvenido, doctor. Él es graduado de médico especialista en cirugía plástica y reparador en la Universidad de Buenos Aires y actualmente es director de Kento, Centro Integral de Cirugía Plástica y Nutrición en la ciudad de Quito. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos esta noche y para despejar algunas dudas acerca del tema de esta noche, que bueno, es como escucharán, bueno, acerca de las cirugías plásticas en el síndrome de Turner. A las órdenes. A las órdenes. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. También soy médico tratante del Hospital Pediátrico Baco Ortiz, el único hospital pediátrico de Quito. Entonces, bueno, estamos 3 años trabajando por allá y qué bueno que tengamos o existe esta iniciativa para poder informar al público en general las opciones terapéuticas quirúrgicas que tenemos en el síndrome de Turner. Ok, muchas gracias, doctor. Bueno, entonces, bueno, empecemos con las preguntas. La primera es, ¿cuáles son las cirugías plásticas más comunes en chicas con síndrome de Turner? Ya, muy bien. Bueno, en primer lugar, yo quería iniciar esta charla explicando que el manejo del síndrome de Turner tiene que ser un manejo multidisciplinario. Esto quiere decir que tener varios que manejen y que de acuerdo al manejo nosotros podamos tener un resultado mucho más satisfactorio. ¿Qué quiero decir con esto? Los pacientes con síndrome de Turner ya sea por pediatría, si tienen menores de 15 años o mayores de 15 años por un médico internista o médico clínico, necesitan mucho el manejo y el cuidado en cuanto al metabolismo de los hidratos de carbono, por lo que también debería ser manejado por la parte de nutrición clínica, ¿sí? Nosotros en Kento tenemos a la doctora Mayrobi Leguízamo, que es médica nutrióloga y que va a saber manejar el tema de la alteración en cuanto al metabolismo de los carbohidratos. Los carbohidratos no son otra cosa más que los azúcares. Pan, fideo, papa, arroz, son los carbohidratos. Y se ha visto que en la mayoría de pacientes con síndrome de Turner tenemos que tener muy bien manejado este tema. Ahora en la parte de cirugía plástica. En los pacientes con síndrome de Turner, uno de los principales motivos de consulta son los nevos pigmentarios. Tienen varios lunares en la mayoría del cuerpo, cara, cuello, tórax. Entonces, estos lunares en general tienen una característica que es benigna. Para poder determinar que un lunar es benigno, hay ciertas características. También, dentro de este manejo multidisciplinario, estaría muy bueno que participe el dermatólogo. El dermatólogo, que es el especialista en piel, a través de ciertos exámenes, y uno de ellos a través de un procedimiento que se llama dermatoscopía, podría determinar cuáles nevos o cuáles lesiones son benignas y cuáles tienen un riesgo de malignizarse. También dentro de esto hay que saber que siempre un lunar es una mancha en el rostro, en el cuello, en el tórax, entonces llama la atención. Se retira por estética y como se retira por estética,
toda cirugía va a tener una cicatriz de por medio. Pero obviamente la cicatriz va a ser mucho menos visible que un lunar. Otro motivo de consulta muy frecuente es que los pacientes con síndrome de Turner tienen el cuello corto. A esto se le ha denominado el pterygium colli, o su característica en español sería el cuello alado. Esto, no todos los pacientes requieren cirugía. Ciertos pacientes sí, otros pacientes no. Entonces todo va a depender de la valoración clínica quirúrgica que se realice para determinar en qué paciente sí se debe operar el cuello y en qué paciente no. Alteraciones en cuanto al desarrollo de la glándula mamaria. Entonces, para ello nosotros podemos hacer múltiples procedimientos que puedan mejorar la condición de la glándula mamaria. Una de ellas podría ser la inclusión de prótesis mamarias para mejorar tanto la proyección, el volumen y también en cuanto a la forma. Sí es importante determinar que esta cirugía, como hemos hablado anteriormente, es una cirugía estética. Si la paciente no desea realizarse esta cirugía, pues pasó por el cirujano la revisó, le valoró, vio todo este manejo multidisciplinario y una vez que se habla con los familiares y con la paciente, si que quiere ganar algo de volumen, se podría hacer eso. Es también un motivo de consulta muy frecuente porque la alteración hormonal en el síndrome de Turner hace que las glándulas mamarias no se desarrollen. Si no se desarrollaron, se les puede ayudar con una cirugía. ¿Sí? Entonces, ¿eso responde tu pregunta, Martita? Sí, claro que sí. Bueno, que vamos a las siguientes preguntas justamente son acerca de este tipo de cirugías, ¿no? Así O es. sea, Así es. Bueno, ya nos ha mencionado cuáles son las cirugías más comunes, ¿no? Entonces, bueno, como justamente usted le estaba mencionando, eh, una de las características es el cuello corto con pliegues. Entonces, ¿esto es posible y aconsejable operarlo? En este caso, bueno, aunque ya nos mencionó de que depende, me imagino depende del caso Así también. es. Voy a compartir mi pantalla. ¿Sí? Entonces, muy bien. Entonces, voy a iniciar. Este es un antes y un después. Cabe mencionar que estas fotografías de estos pacientes, de esta paciente, no son casos realizados por el doctor Patricio Latorre. Este es un artículo clínico por un médico japonés. Eso es bien importante porque hay que ser muy cuidadoso y sobre todo muy delicado en cuanto a mostrar fotos de pacientes de otros colegas. Pero a tu pregunta, Claro, Martita, podemos observar, esta sí. paciente tiene un síndrome de Turner, además de tener un cuello ancho y corto, tiene estos pliegues laterales que se denomina pterygium colli o cuello alado. Esto lo podemos ver tanto en la vista anterior, posterolateral y posterior completa. Si nosotros valoramos a cada paciente integralmente y analizamos el contexto que tiene cada uno dentro de una cirugía, vamos a determinar si, uno, estos pliegues o bandas laterales generan incomodidad
o dolor al paciente. 2, si es que son clínicamente visibles, es decir, el paciente está colocado, o perdón, la paciente está colocada una camisa, una blusa y es muy notorio, lo que hace que el cuello sea ancho. Entonces ese sería otro criterio para operar. Pero también es importante determinar que si esa paciente está clínicamente estable. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un manejo por todas las especialidades que previamente mencioné, que está adecuadamente los valores de glucosa, que está informada del procedimiento, que es un procedimiento con anestesia general, que es un procedimiento que se va a realizar boca abajo, que es un procedimiento que va a traer una cicatriz asociada. Ahora, después de la cirugía, nosotros, esta es una cirugía que netamente le tiene que ser un cirujano plástico certificado. Un cirujano plástico que tenga experiencia realizando este tipo de procedimientos para poder determinar un buen resultado. Todo esto lo hace un cirujano plástico certificado y aquí me tomó un tiempo para determinar que hay muchos pseudo profesionales en la rama que no tienen ni idea de esto, no tienen ni idea de lo que es la cirugía plástica reconstructiva, se han puesto el término de cirujanos estéticos, pero en realidad ni lo uno ni lo otro. Entonces, aquí estamos bien claros y como Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Plástica a la que pertenezco orgullosamente, trabajamos para eso. ¿Sí? Entonces, cada cirugía Claro, muy tiene, bien, doctor. tiene riesgos, tiene complicaciones en cualquier mano. Sin embargo, si tú acudes a un cirujano plástico certificado, él te dará la pauta de qué es lo que tú tienes que hacer, qué exámenes hay que realizarse y en este caso, de acuerdo a mi escuela, mantener un manejo de varias especialidades, porque yo no me voy a meter en el campo de el médico endocrinólogo o no voy a valorar qué terapia de reemplazo hormonal está utilizando, de que voy a entender, porque soy médico, claro que sí, pero la experiencia en manejar el reemplazo hormonal depende exclusivamente de él. Cómo está el metabolismo de los hidratos de Claro. carbono, de los hidratos de carbono o de los azúcares, que está muy claro lo que dije. Un médico clínico y un médico nutriólogo que maneje este tema, sí, es importantísimo. Y una vez que el paciente está preparado y que la familia está preparado, ahí viene el campo de cirugía plástica. Entonces, en esta paciente, lo que se hizo fue, ya vamos a hablar de la técnica, pero el resultado es majestuoso, maravilloso, muy bueno. Ya no tiene, Se ve la diferencia, ¿sí? así es, ya no tiene las bandas laterales, ¿sí? Persiste algo de lo que nosotros denominamos micrognatia, que es que el mentón está hacia atrás. Entonces, en unas siguientes cirugías se podría colocar un implante de mentón para mejorar el perfil cefalométrico del paciente. Otra cosa, si podemos, y voy a poner muy en énfasis esto. La paciente, si ustedes pueden ver, una característica del síndrome de Turner es que la implantación del cabello en la fotografía B de su pantalla en el lado derecho es una implantación baja, ¿sí? A través de esa implantación es que el cuello se hace más corto. Nosotros en Kento, en el Centro Integral de Cirugía Plástica y Nutrición, del cual soy médico, director médico, tenemos depilación láser definitiva. Entonces, al finalizar el tratamiento para manejar el Pterigium coli, yo le puedo ofrecer a una paciente con síndrome de Turner depilación definitiva. Entonces ya no tendrá Ok, la... bueno, doctor, perdón que, Sí, sí, perdón un momentito, doctor, perdón que le interrumpa. Tenemos algunas preguntas
las personas que nos están viendo, algunos comentarios y preguntas, entonces me están pidiendo que dé paso a eso. Con Entonces, mucho gusto, vamos a dar paso un momentito, sí, claro. con mucho gusto. Ok, entonces, Tati, pasemos a los comentarios y a las preguntas, por favor. Bueno, vamos a ir haciendo un comentario y una pregunta. Jackie Benalcázar nos dice, gracias doctor por su apoyo a nuestra fundación, es un gran profesional. Vamos con una pregunta de Annalise Orosini. Dice, tuve una hija con síndrome de Turner, falleció a los 7 meses de gestación. Ahora tengo otra hija, le estoy haciendo estudios por su bajo peso. Tiene 5 años. Pesa 13.600, me imagino que gramos, y mide 103 centímetros y tiene problemas con las harinas. Ya, como le dije, no es mi campo, ¿no? Yo nada más tocaba este tema por el hecho de que siempre como médico, yo aparte de hacer una cirugía, tengo que verle al paciente de pies a cabeza. No se puede realizar una cirugía con un paciente que tenga algún desequilibrio y en este caso carbohidratos o de los azúcares o para hablar sencillamente de las harinas. Entonces, no sé la mamita dónde se encuentre, pero sería adecuado que busque información para poderle tratar en nuestro hospital, en el Hospital Vaca Ortiz. Tenemos el servicio de endocrinología y si tiene alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono, los doctores sabrán cómo manejarlo. Creo que dijo que tenía 6 meses. 5 años. Perdón, 5 años. Entonces tiene 5 años. Como pauta general, podría ser que se disminuyan las porciones de todo lo que es papa, fideo, arroz, que son las principales fuentes de carbohidratos. No le digo que restrinja o que lo elimine, pero sería de reducirla a la mitad. También disminuir el tema de todo lo que es los jugos. Cualquier tipo de jugo tiene mucho azúcar para su niña, inclusive los que dicen que son dietéticos. Todo jugo de cartón no estaría adecuado. Todos los alimentos que en el semáforo nutricional tienen alto en azúcar, debería evitarlos o bajarlos a la mitad. Y bueno, intente a través de la red pública de salud. Lamentablemente estamos en esta pandemia, ¿no? Que ha alterado el normal funcionamiento. Nuestro hospital no ha dejado de trabajar, sin embargo, para precautelar la salud de los pacientes, hemos tenido que limitar ciertas especialidades. Pero bueno, intentemos. Les voy a dejar mi número o pueden revisar la página web. Mi número de celular está en la página web. Me envían un WhatsApp. Es medio difícil contestar las llamadas, pero un WhatsApp se me facilita. La red pública de salud sería acercarse a un centro de salud y solicitar una derivación al Hospital Vaca Ortiz o a un hospital pediátrico, ya sea en Quito, Guayaquil, Cuenca o de las grandes ciudades. Eso responde a la pregunta. Gracias. Bueno, tenemos aquí otra pregunta. Nos dice Andreita Álava, dice, buenas noches, doctor. Soy una paciente con síndrome de Turner. ¿Me podría realizar una lipo? Y la otra pregunta es, tengo mis piernas y pies hinchadas y tengo el cuello ancho. ¿Se puede operar esto? Muy bien. Entonces, como comentamos, lo más importante es la valoración clínica completa del paciente. Si ustedes desean, pueden acercarse a mi consultorio. Vamos a hablar que hay un convenio con FEPAS, se llama FEPAS, sí, la Federación Ecuatoriana de Ayuda, FEPAS. Puedan a través de FEPAS, la valoración clínica sea sin costo para poderles ayudar en este tema. Entonces, una vez que yo valore que el peso, la talla, exámenes de laboratorio,
ver cómo está la función del corazón. No hago yo todo esto y por eso nuevamente pongo a consideración, si es que son personas que están uniendo a esta charla, que tiene que ser varios médicos los que vamos a revisar a la paciente, ¿sí? Y que a través de la valoración clínica nosotros podemos determinar que se puede hacer una cirugía como estas, ¿sí? Si es que hay alguna contraindicación, pues no lo vamos a realizar, ni la lipo, ni la cirugía del cuello, porque hay que determinar dos cosas. Uno, si el cuello está ancho y corto porque está lleno de grasa, porque así como el abdomen se llena de grasa, va a tener una sensación de que el cuello no tiene la longitud adecuada. Pero otra, como estamos viendo en la fotografía, si tiene estas bandas laterales, se podría hacer una cirugía reconstructiva. La lipoaspiración es una cirugía estética y no es una cirugía para bajar de peso. Es una cirugía para moldear la figura. Obviamente que a través de lipoaspiración, si la paciente tiene los criterios clínicos, se puede moldear la figura para darle una forma más femenina. Eso sí se puede hacer y la lipoaspiración tiene esa indicación. Pero de que te puedes operar, sí te puedes operar. Siempre y cuando vayas al consultorio, se haga una historia clínica, se te valore, se te tome todas las medidas, peso, talla, presión arterial, y de acuerdo a eso se mande estudios, interconsultas, que se valore a otros pacientes, al paciente con otras especialidades, y si tenemos autorización para una cirugía como esta, es realizar la cirugía. Entonces, en Kento podemos ayudarle con todo gusto. Tenemos un equipo, en este caso la doctora Mayro Leguízamo y mi persona, para hacer el manejo clínico quirúrgico preoperatorio. Pero también tenemos convenios con especialistas que nos van a ayudar en este tema. Entonces, no habría ninguna contraindicación. Las pacientes con síndrome de Turner tienen tendencia a la obesidad por esta alteración en el metabolismo de los azúcares. Por lo tanto, hay que tratar eso y una vez tratado esto, podemos manejarlo. No me quiero contradecir, pero un paciente con obesidad no tiene criterio para hacer lipoaspiración. Tenga o no tenga síndrome de Turner, la obesidad es una contraindicación relativa para una lipoaspiración. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, doctor. A las órdenes, Martita. Tati, ¿tenemos más preguntas o puedo continuar con las preguntas de la entrevista? Por el momento no hay más preguntas. ¿Perdón? No hay más preguntas, Martita. Continúe con las preguntas, por favor. Ok, bueno, entonces continuemos. Justamente ya ahorita que estaba mencionando acerca de que el sobrepeso suele ser una característica del síndrome de Turner, es recomendable hacer la cirugía, por ejemplo, la cirugía de la banda gástrica y posteriormente la remoción de piel sobrante, cosas así, Muy bien. Muy buena pregunta. o, o no, simplemente es mejor hacerlo con dieta, ejercicio, cosas Muy buena así, pregunta. o si hay casos que es mejor hacer este tipo de Muy, cirugías. muy buena pregunta. Bueno, no es el rol del cirujano plástico realizar cirugía de manga gástrica o cirugía de bypass gástrico. Esto es terreno de los cirujanos bariátricos, ¿sí? Que son cirujanos generales especialistas en este tipo de cirugías. Ahora, eh, para toda cirugía tenemos que valorar integralmente al paciente. Si el paciente tiene una obesidad y esta obesidad va a ser manejada, claramente que el estándar de oro para tener los mejores resultados va a ser la cirugía de pérdida masiva de peso. En la cirugía masiva de pérdida de peso hay dos opciones, la cirugía de bypass y la cirugía de manga, ¿sí? Entonces, si el paciente se realiza cualquiera de las dos cirugías
a través de esta valoración y da un paso y pierde peso, ¿sí? Nosotros, claro que vamos a retirar el exceso de piel. Y eso es una cirugía que tiene varias implicaciones. Puede ser una cirugía para disminuir lo que es la piel en exceso en el abdomen, una abdominoplastia, o tal vez en cuanto a la región posterior, ¿sí? Debajo de en la región lumbar, sobre los glúteos, también puede haber algo de flacidez. Entonces, ya sería una lipoabdominoplastia circunferencial, o sea, tanto en la parte anterior como posterior. Pero sí, no habría contraindicación. Nosotros hablamos con los pacientes la verdad. Yo no he hecho en un paciente con síndrome de Turner una cirugía de resección de piel, ¿sí? Pero hay que valorar. Obviamente, aquí el consejo. No todo paciente, así como les dije, no todo paciente tiene el criterio para hacer una cirugía de lipoaspiración, y más aún con el síndrome de Turner, porque podemos encontrar en la valoración cardiológica completa alguna alteración en el ritmo cardíaco o alguna alteración en las válvulas, porque hay muchas valvulopatías o alteración en las válvulas del corazón, pues eso sería una contraindicación. Pero si pasa esto y podemos hacer la cirugía, siempre tenemos que saber que tenemos que ir con escalones. Uno, el primer escalón sería visitar al médico nutriólogo para que a través de dieta y ejercicio poder determinar cuánto peso voy a perder y de acuerdo a la cantidad de peso que he perdido, decir, bueno, esto me evitó o me postergó una cirugía. Pero si vemos que tiene ciertos valores de índice de masa corporal, que es un índice que compara lo que es el peso versus la talla, y está un paciente en obesidad, pues claro, referirlo al médico bariátrico. Pero siempre, y no quiero ser muy repetitivo, manejo multidisciplinario, varias especialidades, ponerse de acuerdo, tener un equipo de trabajo y poder determinar esto. Eso sería, Martita. Ok. Sí, bueno, muy importante saber esto. Me imagino que siempre es primero es mejor optar por la dieta y ejercicio, ya como usted nos explicó, solo en casos ya que realmente Como le digo, no se pueda mediante esto, ya se podría recurrir a la cirugía. ajá, y como Ok. le digo, no me Bueno, quiero meter, entonces, perdón, que una cosita, no me quiero meter en el rol de otros colegas. O sea, nada más que yo sugiero esto, claro, quiero, y el paciente es el que decide, pero siempre es importante ir por escalas, ¿sí? muy bien, doctor, muchas gracias. Bueno, ahora cambiando a otro tema. También es común tener el párpado caído. Entonces tengo entendido que existe una cirugía para corregir esto. ¿Es aconsejable esto en chicas con síndrome de Turner? Muy ¿Es bien, posible? muy bien. En ciertos pacientes con el síndrome de Turner puede ser que existan algunas alteraciones en cuanto al párpado y sobre todo en el párpado superior. Uno se podría llamar de una caída del párpado, eso denominamos ptosis palpebral, ¿sí? Y otra que es del epicanto, que es como un pliegue redundante de piel que genera una visión como que el ojo está un poco más chinito que lo de costumbre. Esas dos cirugías se pueden realizar, tanto la ptosis palpebral hay que valorar qué grado de caída del párpado tiene, es un procedimiento reconstructivo, es un procedimiento que me va a mejorar la hendidura palpebral, es decir, la cantidad que yo puedo abrir y que tanto mi globo ocular va a ser más visible y por lo tanto mi campo visual. El campo visual es lo que mis ojos están observando. Si a través de la valoración del campo visual, que eso también le hace el médico oftalmólogo,
se ve una alteración en cuanto al campo visual por esta caída del párpado, está indicada la cirugía. Hay varias técnicas para realizar un levantamiento y una mejor excursión del párpado en el momento de la visión, porque nosotros involuntariamente, cuando estamos caminando, manejando, corriendo y tenemos alguna necesidad de ver hacia arriba, eso es automático, es un reflejo que tenemos. Pues todo eso tiene que ser valorado. Y en cuanto al manejo del epicanto, es también otro tema grande que tenemos que manejar y tenemos que tratar de retirar esa ubicación anómala del párpado. Los cantos son los extremos o los ángulos del ojo. Este es el canto interno, este es el canto externo, ¿sí? Entonces, el epicanto generalmente se observa en el canto interno. Entonces, es como un pliegue. Ese pliegue se puede, a través de una técnica quirúrgica, extender la piel y al extender la piel, quitar ese efecto como redundante del párpado, como una redundancia. Sí se puede hacer, se hace no solo en el síndrome de Turner, sino en otras enfermedades y ayuda a mejorar la forma del párpado. ¿Eso responde a su pregunta, Martita? Bueno, claro que sí. Bueno, muchas gracias, doctor. Muy bien. Entonces, está claro. Entonces, solo se de pronto sería en caso de que realmente sea necesario, que pueda afectar la visión o algo así, Eso, o solamente por estética también. así es, así es. En cuanto a Ok, estética, sería el epicanto y netamente reconstructivo la elevación del párpado superior para mejorar la excursión. La excursión quiere decir que cuando yo levanto la mirada, o sea, cuando yo quiero mirar hacia arriba, tanto el párpado como el globo ocular se mueven en la misma velocidad, ¿sí? ok, bueno, entonces pasemos al siguiente tema. También es muy usual que, como ya mencionaba usted cuando nos respondió la primera pregunta acerca de la cirugía más común, acerca del mentón, aquí del mentón pequeño, ¿no? Sí, sí, Entonces, ¿es posible una cirugía para hacerlo lucir más armónico en relación al resto de la fisionomía del rostro? a ver, sí, en esto, Tengo entendido que existen implantes o qué opciones nomás existen en para eso, hacerlo lucir mejor esta parte, ¿no? así es. En eso estamos muy claros. Digamos que dentro de la mejoría del tercio inferior del rostro hay un abanico de posibilidades para poder mejorar los rasgos en cuanto a las proyecciones óseas, ¿sí? Entonces, hay que valorar en el paciente con síndrome de Turner cuál sería el tipo de mordida, ¿sí? La mordida, cuando nosotros vamos a morder, si este sería el maxilar superior y este el maxilar inferior, tenemos que conseguir que los molares, son las muelas, que están atrás, logren tener, perdón un momento, me estoy moviendo la computadora, un segundito, disculpen. Ahí. Entonces, lo que les explicaba es que tanto el molar superior o el segundo molar del maxilar superior y del inferior tienen que tener una armonía. Si no guarda una armonía, esto se determina como una maloclusión. Esta maloclusión tenemos que valorar qué tipo de maloclusión existe. En general, en el síndrome de Turner lo que hay es una maloclusión tipo 2, ¿sí? Es decir, el maxilar superior protruye más que el inferior. Entonces,
Hay desde cirugía ortognática, eso lo practica ciertos cirujanos plásticos que hacen maxilofacial o cirujanos maxilofaciales directamente. Es una cirugía que consiste en realizar ciertas fracturas en el rostro, fracturas controladas, para proyectar el tercio inferior. Esto es una cirugía que ya es más invasiva, que es una cirugía que requiere también un manejo con ortodoncia, porque en el aspecto estético vamos a mejorar la proyección de la mandíbula, pero en el aspecto funcional tenemos que mejorar la mordida. Entonces eso lo hace el profesional odontólogo especialista en ortodoncia. Hay ciertas corrientes que determinan que es necesario realizar una ortodoncia antes de la cirugía, se hace la cirugía y una ortodoncia postquirúrgica. Esto se ha visto que da mejores resultados y sería la opción más cruenta. ¿Qué quiere decir esto? Es una cirugía donde hay fracturas. Entonces, como hay fracturas, va a haber hinchazón, se necesitan colocar materiales de osteosíntesis, placas y tornillos para fijar esas fracturas. Y la opción menos cruenta, pero que no va a corregir la oclusión y que no va a corregir obviamente la mordida, es la cirugía de aumento de mentón con prótesis, ¿sí? Entonces, obviamente que es una cirugía que tiene que ser valorada en el contexto de cómo está el paciente. Puede ser que una cirugía de aumento de mentón, si va sola, es decir, el paciente con síndrome de Turner acude y dentro de la valoración se coloca o se va a colocar una prótesis de mentón, se podría hacer inclusive con anestesia local más sedación en un quirófano, ¿sí? Porque nosotros vamos a conseguir una mejoría en cuanto a la proyección del mentón a través de un material, en este caso silicona de grado médico. Se hace una incisión a nivel de la zona de la papada, ¿sí? Ahí hay un pliegue. Entonces en ese pliegue se esconde la incisión o la cicatriz para armar un bolsillo y este bolsillo colocarlo. Le explico que dentro de las opciones están la sedación más anestesia local para hacer una cirugía que es ambulatoria, es una cirugía que el paciente estará hospitalizado o con monitorización después de la cirugía unas 2 a 3 horas y se irá para su domicilio, una cirugía ambulatoria. Y de 7 a 14 días se retirarán los puntos en la piel para cerrar la herida. Vuelvo y repito, hay cirugías que van a Y por mejorar. ejemplo, para esto, Le escucho. sí, Me ibas y a por preguntar. ejemplo, para antes de hacer esta cirugía del aumento de mentón, es necesario hacer una evaluación con ortodoncista, Sí. cirujano maxilofacial o no necesariamente. A ver, cuando un paciente viene a mi consultorio, yo tengo la obligación de explicarle cuáles son las opciones quirúrgicas o las alternativas. ¿Sí? Entonces, claro que si es que viene un paciente y tiene una mala oclusión, o sea, una alteración en la mordida, yo tengo que ir y decirle, estas son las opciones, porque la cirugía ortognática va a ser una cirugía con anestesia general, va a ser una cirugía que requiera como mínimo 2 días de hospitalización, va a ser una cirugía que necesite un tratamiento aliado, en este caso la ortodoncia, ¿sí? Si el paciente decide tomar todos esos, tomar esa decisión y asumir esos riesgos, va para la cirugía ortognática. Si el paciente
desea mejorar la proyección externa del rostro. Es decir, cefalometría decimos al estudio de lo que son las proporciones del esqueleto facial en la cara. Si quiere mejorar este rasgo cefalométrico a través de una prótesis de mentón y desea obviar el hecho de la cirugía ortognática y la ortodoncia, pues se lo hace. Pero sí, estaría bueno y estaría adecuado que acudan a un ortodoncista. Pero yo pienso que el orden lógico sería ir al cirujano plástico, que el cirujano plástico dentro de nuestra formación manejamos el tema maxilofacial. Algunos lo hacen, otros no lo hacen. Yo no hago cirugía maxilofacial, pero tengo a alguien que trabaja conmigo en este tema. Entonces, se podría trabajar y decir, mire, estas son las opciones. Ok, bueno, muchas gracias, doctor. Entonces creo que tenemos más preguntas de las personas que nos están viendo. Entonces, Tati, pasamos con los comentarios y preguntas, por favor. Claro que sí. Jocelyn Campos nos manda un saludo y Marcelita Herrera nos hace una pregunta. Nos dice, ¿sería recomendable en un paciente con síndrome de Turner el aumento de seno, tomando en cuenta que tendemos a ser queloides? Ya, dentro de lo que yo he determinado y he visto y he analizado y estudiado, no existe mayor prevalencia, es decir, no existe una mayor predisposición para cicatrices queloides en los pacientes con síndrome de Turner. ¿Sí? Obviamente que el tórax, que es por donde se van a colocar las prótesis, es una zona de mayor tendencia para un queloide. Eso no lo podemos, no podemos tapar el sol con un dedo. Tenemos que ser claros. Pero si la paciente acude donde nosotros y nosotros valoramos todos los aspectos clínicos y determinamos que a través de una cirugía va a mejorar la proyección mamaria, pues no tendría contraindicación. Todo paciente tiene riesgo de desarrollar queloides. Todos. Unos más que otros. Si hay una tendencia familiar, mayor riesgo. Si somos de una etnia afrodescendiente, mayor riesgo. Si tenemos piel grasa, o sea, tuvimos acné en la cara, pecho y tórax, mayor riesgo de cicatrices con tendencia al queloide. Porque el queloide es un tipo de cicatrización que se llama una cicatriz patológica, es decir, una cicatriz enferma. Entonces nosotros tenemos que, pero nosotros también podemos manejar esa cicatriz tipo queloide. No es sencillo, sin embargo habría que valorar. Hay dos formas de colocar o dos vías de abordaje para colocar el implante. La una es debajo del complejo areola-pezón y la otra es en la vía submamaria. Como los pacientes con síndrome de Turner, su influjo hormonal no permitió que se desarrolle adecuadamente el complejo areola-pezón, considero que la vía de abordaje sería a través submamario, es decir, en el plieguecito que se forma o la arruguita que se forma debajo del complejo areola-pezón, de la mama, ¿sí? Habría que valorar cada caso en particular, pero por allí se podría colocar un implante que sería un implante que se valore dos cosas. ¿Qué quiere el paciente? Mejorar la forma, quiere mejorar algo de volumen, quiere mejorar algo en cuanto a la parte de escote. Todos esos son los criterios y los objetivos que se deben cumplir. Si es que el paciente tiene otra cicatriz y es una cicatriz queloide, obviamente que va a poderse decir que hay una contraindicación, ¿sí? Porque nadie quiere tener un queloide en su cuerpo.
pero también se confunde mucho a veces. A veces dicen, doctor, tengo una cicatriz queloide, y tú le valoras y la cicatriz queloide no es una, o sea, la cicatriz que tiene no es un queloide, sino es una cicatriz engrosada, una cicatriz que nosotros denominamos hipertrófica. En Kento tenemos láser CO2 fraccionado, que de acuerdo a la evidencia científica es uno de los mejores tratamientos para poder manejar el tema de cicatrices hipertróficas o queloides. Entonces, eso también nos va a ayudar a tratar al paciente. Pero si el paciente, todo paciente, antes de operarse, va a firmar una autorización de una cirugía. En esta cirugía se va a determinar cuáles son los riesgos. Si el paciente y el médico valoran que el riesgo es mayor al beneficio, pues no se va a realizar la cirugía, porque esta es una cirugía electiva. Pero si el paciente desea asumir el riesgo y digamos, en este pesar riesgo-beneficio son iguales, pues se hace la cirugía. Pero no habría contraindicación absoluta. Relativa, sí. O sea, relativa es decir, no quiero que me dé queloide, pues bueno, no te operas y quedas como estás. Ok, bueno, muchas gracias, doctor. No sé si tenemos aún más preguntas o continuamos. No, no hay más preguntas. Ok, bueno, entonces seguimos. Ya que estamos hablando de este tema, la siguiente pregunta es acerca justamente de la característica que suelen tener las chicas turner de tener los pechos un poco más separados en comparación con otras mujeres. ¿Es posible una cirugía para hacerlos lucir estéticamente mejor o sería lo más adecuado solamente simplemente dejarlos como están? Sí, creo que la pregunta va asociado a lo que se contestó anteriormente, pero sí, en general, lo que nosotros buscamos es darle una armonía a la parte de la glándula mamaria. Entonces, esta armonía de la glándula mamaria tiene que estar asociado no solo al volumen, sino también a la proyección, a la forma. Las pacientes con síndrome de Turner tienen una prevalencia a que la espalda sea un poco más ancha. Entonces, un implante mamario en la glándula mamaria le va a ayudar a dar un balance, ¿sí? Esto tiene que ser valorado con mucha cautela, ¿sí? Nosotros tenemos que determinar con los pacientes qué tipo de implante tenemos que colocar. Los implantes hay de diferentes formas. Hay unos implantes que son redondos y unos implantes que son anatómicos. Los anatómicos tienen la forma de gota. Al tener la forma de gota, van a tener una indicación para colocarlos, ¿sí? Entonces, todo eso va a ser determinado por la valoración inicial. La valoración inicial es lo más importante que podemos realizar para poder determinar qué tipo de cuidados tenemos que tener, ¿sí? A veces, muchas de las veces, consideramos que una cirugía es algo con poco o escaso riesgo, que tiene más beneficios que complicaciones, y eso puede ser muy peligroso. Entonces tenemos que valorar a cada paciente en particular. Sin embargo, considero que la cirugía plástica Sí, bien realizada es un apoyo fundamental para poder mejorar ciertos rasgos que nosotros vamos a mejorar con la cirugía.
en este caso la cirugía mamaria, la separación, como tú me preguntabas, es decir, la separación entre una y otra mama, esa separación sí se puede mejorar, ¿sí? A través de un implante. La separación para mejorar el escote. Ahora, tendríamos que valorar también cómo es la posición del pezón. Si el pezón está mirando muy hacia afuera, a la cirugía de aumento mamario se tendría que adicionar una cirugía que significa llevarle hacia el centro el complejo del pezón. Eso se llama una cirugía de medialización. Nosotros en la parte médica hablamos de cara interna o cara medial, lo que está más cerca del corazón o lo que está más cerca hacia el esternón. Entonces sería llevarle hacia el centro. Entonces hay varias opciones y se pueden realizar. Lo más importante es Y, la valoración. claro, por ejemplo, solo es posible, entonces la única forma es con implantes. Por ejemplo, si fuera el caso, por ponerle un ejemplo, la paciente dice, no, yo no quiero implantes, simplemente quiero una cirugía, qué sé yo, para que se vea más unidos o algo así, no sé, Ya, no ya. necesariamente sin ponerme Muy buena pregunta. implantes. Muy ¿Es buena, posible eso o no? muy buena pregunta. Se ha intentado Sí, porque mejor, de pronto podrá decirle, sí. se ha intentado mejorar el volumen mamario a través de lipotransferencia. Es decir, se hace lipoaspiración, se obtiene grasa y una vez obtenida esta grasa, se coloca un injerto de grasa debajo de la piel y debajo del componente glandular de la mama, ¿sí? Entonces ahí se gana volumen, pero no se ganará un volumen como con un implante. Pero si la paciente no quiere tener implantes, habría que valorar cada caso en específico. Considero que si la paciente quiere volumen, un volumen que le permita mejorar el escote, lo mejor es un implante. Pero si quiere mejorar algo de volumen y no ponerse implante, la lipotransferencia o un injerto graso. Ok. Y por ejemplo, si solamente la paciente quiere hacerlos ver simplemente estéticamente mejor, más unidos, que es algo así, Más unidos. entonces, Para más unidos, eh, para más unidos, ajá, lo que se podría hacer es medializar el complejo areola-pezón. Habría que valorar el complejo areola-pezón y si es que está muy separado o mira hacia afuera, tratarlo de llevar hacia adentro. También se puede hacer, pero allí no se ganará ni volumen ni forma. Lo único que se hace es llevarlo más hacia el centro. Y obviamente a través de un ok, corte y una cicatriz asociada. ok. Bueno, muchas gracias, doctor, por habernos ayudado con todas estas dudas que de esta noche, habernos ayudado con este tema. No sé si ya para finalizar, si tenemos alguna pregunta o comentarios para antes de despedirnos. Sí, tenemos una última pregunta. Me dice, me hicieron una traqueotomía y tengo una cicatriz. ¿Cómo puedo hacer para que esa cicatriz no se note mucho? Muy bien. En todas las incisiones que están en la cara anterior del cuello, además de ser visibles, hay una tendencia a la cicatriz hipertrófica y al queloide. Nosotros en Kento lo que podemos manejarle sería valorarle la cicatriz, ver el grosor de la misma, ver las características del tiempo de evolución. Me imagino que lo hicieron cuando estaba niña o menor de edad. Entonces tendré que ir al consultorio para determinar qué opciones le podemos ofrecer. Nosotros tenemos la especialidad en cirugía plástica y también hacemos mucho láser CO2, que es uno de los mejores láser
para el manejo de secuelas cicatrizales. Entonces, dentro de esto podemos hacer láser CO2, podemos infiltrar una sustancia que es un corticoide que disminuye el tema del grosor y la cantidad de colágeno que hay en la cicatriz. 3, podemos manejar con láminas de silicona que van a ayudar a aplanar la cicatriz. 4, podemos ofrecer al paciente también un retoque de cicatriz. Este retoque de cicatriz es quitar una cicatriz y cambiarla por otra. La traqueostomía fue una traqueostomía de urgencia y que luego se retiró, se cerró esa traqueostomía porque es un tubo, se retira esa traqueostomía, se cierra para que la paciente respire nuevamente. Muchas de las veces ciertos puntitos se pueden abrir o la cicatriz más gruesa, entonces eso podemos valorar y determinar si le podemos hacer mucho mejor la calidad. Todo eso podemos hacer en una cicatriz. Estaría bueno si Marta o Tati son tan amables y me pueden ayudar compartiendo la página web y mis números de teléfono en la federación. Para de acuerdo a eso, como les dije, estoy a las órdenes y poderles valorar sin costo a las chicas que vengan de la Fundación Ecuatoriana para la Ayuda del Síndrome de Turner. Ok, muchísimas gracias, doctor. Agradecemos su ayuda con esto de aquí también. Seguramente para muchas será. Usted que venga de Guayaquil para verle. Claro que sí, con mucho gusto. Algún rato estaré por allá visitándolo. Bueno, en todo caso, como Tati es la que está como anfitriona, ella de pronto nos podrá ayudar compartiendo lo que esta nos pidió, ¿no? La página web y todo eso. Yo estoy en este momento Bueno, entonces, del chat para que si es posible pueden compartir con el resto de chicas, ¿sí? Entonces ahí estamos a las órdenes. Ustedes también me pueden seguir en estas dos, la página web o en @kento.es, tanto en Instagram como en Facebook, para poder tener todos mis datos. También les paso mi número de celular. Entonces, estoy a las órdenes siempre para servirles en cualquier charla si quieren. Miren que fueron temas muy específicos, pero a pesar de eso no nos quedó tiempo para hablar mucho de el retiro de las lesiones pigmentarias, sobre todo en el rostro, que es un campo de los cirujanos plásticos, ¿sí? Tenemos que nosotros manejar este tema para retirar los lunares, que muchas de las veces es un aspecto estético, nada más. Pero sí es importante que los pacientes sepan a quién tienen que ir y quiénes pueden manejar esto. ok, bueno, sí, teníamos pensado tratar un poco el tema de los lunares, entonces no sé qué más tenga que decirnos acerca de esto. O sea, Si, o sea, en qué caso sería recomendable retirarlos y si son riesgosas o no estas cirugías. muy bien. Los lunares o los nevos pigmentarios que tienen los pacientes con síndrome de Turner son un tema que va a generar una molestia porque nadie quiere tener lunares en el rostro o en el cuerpo. Ciertos lunares pueden ser manejados directamente por el cirujano plástico. Nosotros podemos valorar la forma, el tamaño, la localización. Si es que queda alguna duda, compartir con el médico dermatólogo este caso, que haga una dermatoscopía para determinar cuáles lunares. La mayoría van a ser nevos pigmentarios. ¿Qué quiere decir esto? Lunares benignos. Se retiran, se los hace, es un procedimiento que se lo puede hacer incluso en consultorio. Yo los hago a través de una biopsia excisional, que quiere decir, se coloca anestesia local, el paciente no tiene dolor o un poquito de dolor, se retira y se colocan unos puntos. A los 7 días se retiran los puntos y luego hay todo un manejo de las cicatrices que van a quedar.
Y ciertos lunares pequeños, a través de nuestra punta quirúrgica de láser CO2, también se pueden retirar sin hacer el corte y sin dejar puntos. Por lo tanto, la cicatriz es menor, pero depende de cada caso en particular. Entonces, también a las órdenes, en ese sentido, es un tratamiento Claro, que se puede manejar en consultorio y que tiene una amplia beneficio, un amplio beneficio para el paciente, que es que ya no va a tener lunares en el rostro. ok. Bueno, entonces, de nuevo, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, doctor, por toda su ayuda, todas sus explicaciones. Y, y bueno, entonces, nos despedimos, ya nos vamos despidiendo. Muchas gracias también a todos los que nos han acompañado esta noche, a todos los que nos han seguido y nos han mandado sus saludos, comentarios, preguntas. Muchísimas gracias. Y bueno, entonces estaremos hasta una próxima ocasión, hasta nuestro siguiente Facebook Live. Muchísimas gracias, doctor, entonces, por habernos acompañado. Estoy para Muchísimas gracias. estoy para servirles, a las órdenes. Que les vaya bien.